Estamos conectados con Adriana Canga, psicóloga y sexóloga. Ella está en México y vamos a conversar unos 15 minutos aproximadamente, literalmente, sobre el tema de la psicoterapia, de la historia de la psicoterapia, las diferentes maneras de abordar casos, como por ejemplo los de disforia de género. Creo que vamos a ir por ahí. ¿Cómo andas, Adriana? Buen día. Hola, buen día. Lamento que no se haya podido hacer la conexión Sigamos, antes, no sigamos sé qué para... No pasó. hay A problema. veces la tecnología nos patea en contra, todo parece que funciona, pero no sé por qué no se veía. No hay Así que problema. perdón. No hay problema. Vamos a aprovecharlo, ya pasó. Vamos a aprovechar los 15 minutos que tenemos. Dale. Eh, Venimos conversando privadamente, el otro día lo hicimos vía Meet, sobre el tema de cómo nos forman como profesionales y luego cómo deriva de ahí una práctica, ¿no? Así que Sí. nada, quería escucharte nuevamente, porque te escuché el otro día reflexionar sobre esto, así que te dejo libertad para expresarlo. Bueno, ahí voy. Así que te cuento un poquito lo que a mí me va rondando desde hace un tiempo en la cabeza con respecto a todas estas terapias afirmativas, como se las llama ahora, ¿no? Como una contraposición aparente entre la terapia afirmativa actual y lo que antes se llamaba terapia de conversión, que en realidad sentido que a mí me hace es que cada vez son más parecidas, ¿no? Una juzga a la otra como negativa, pero creo que en ninguno de los dos casos se está viendo al paciente. Eso es lo que yo percibo con toda claridad, ¿no? En su momento, Me gustaría, sí, perdóname, que aclares terapia afirmativa respecto a qué, porque por ahí va gente que va a escuchar por primera vez a ok, decir, pero a qué se están refiriendo estos dos psicólogos? claro. ¿En qué caso supongamos Son afirmativa? Sí, esto Estamos, tiene que ver con todas las cuestiones de problemas de identidad de género, ¿sí? sí. O como ahora está catalogado, de disforia de género. Antes, donde la mayoría de los casos tenían que ver con homosexualidad en un principio, ¿no? Lo trans es como nuevo, entre comillas. Hubo casos, pero eran como casos mucho más aislados, no eran tantos, y no como esta ola actual, ¿no? Del transexualismo como una explosión, como un boom. Y en algún momento la psicología, la psiquiatría, pensaron o creyeron que aplicar esta terapia de conversión tenía que ver con llevar a la persona al lugar al que tenía que llevarla de nuevo. Digamos, primero esa persona había tenido una desviación en su formación por cuestiones relacionadas con lo cultural, con la crianza, con situaciones que podrían haber estado ahí. Lo que había que hacer era torcer esa evolución para que volviera a ser, entre comillas, normal. Y lo que pasaba con esto es que los métodos que se utilizaban eran métodos bastante dramáticos y violentos, eran métodos que tenían que ver con deprivaciones, que tenían que ver em, con químicos, que tenían que ver incluso, se ha llegado a la castración química para evitar que las personas pudieran tener un desarrollo homosexual. Se produjo mucho daño con esto, como se produjo mucho daño con muchos tratamientos psiquiátricos a lo largo de la historia, Así también es, si no así tenemos es. tiempo ahora, pero cuando se trabajaba con la esquizofrenia, con la histeria, es decir, se han hecho, eran experimentos, ¿no? Y se hacían desastres, y eso pasa muchas veces y es entendible. El tema es que hoy contamos con muchísima más información. La terapia de conversión dejó de hacerse hace muchísimo tiempo, aunque hace unos años se empezó como a prohibir a través de las leyes, pero ya hacía mucho que no se aplicaba. Si se aplicaba en casos así como experimentales y en regímenes políticos, porque fíjate que siempre van de la mano, ¿no? Pareciera que las dos cosas no deberían tocarse, pero sí se tocan todo el tiempo. Y realmente en el consultorio eso no pasa, eso no pasaba, no fuimos formados los profesionales ya hace muchísimos años en ese tipo de terapias. Tal cual. A la persona se la recibe, se la escucha, se la comprende y se la acompaña
y sobre todo lo que se trabaja es cuáles fueron las situaciones traumáticas, dolorosas o difíciles que la pudieron llevar a un determinado lugar y a partir de ahí ver cómo ayudarla a vivir con mayor plenitud y con mayor bienestar. No hay un juzgamiento, ni tenés que ir para acá, ni tenés que ir para allá, pero sí hay un acompañamiento, una guía y una indagación, que es lo que frente a cualquier dolencia psíquica hay que hacer, Por porque supuesto. vos tenés que ver de dónde viene, qué pasó, cuáles fueron las heridas para poder acompañar de un mejor modo. Ahora estamos a tope con la terapia afirmativa y se la propone como opuesta a la terapia de conversión en el sentido de que sería, bueno, si una persona se percibe de una determinada manera, nada debe ser discutido, nada debe ser opuesto a este planteo y rápidamente se instrumentan todos los mecanismos necesarios para que esa persona pueda ir adelante con esa autopercepción. Ujú. Lo loco, la falacia, lo que a mí me hace ruido, lo que me parece tremendo y lo que veo todo el tiempo en el consultorio, es que primero que estamos hablando en general de niños o prepúberes, ¿no? Ujú. Que plantean un me percibo de otra manera, claramente impulsados por los medios, por las redes sociales, por esta movida mundial de aceptemos la diversidad, pero que en realidad no es aceptemos, sino Impongamos. propongamos, impongamos y sostengamos esta pseudodiversidad donde nadie está eligiendo, sino que está siendo impulsado, empujado y sometido a nuevas decisiones. Y entonces llega y los profesionales supuestamente de la salud escuchan esto y en 15 minutos se reafirma que esto es así, que entonces lo que hay que hacer es convertir a esa persona en otra. Es decir, acá es donde hablo de la falacia de se prohibió la terapia de conversión y manos a la obra, empezamos con una terapia afirmativa que es sí, sí, esta es la causa, sin buscar las razones, sin buscar de dónde viene y sin tener en cuenta que estamos con un ser humano que todavía está inmaduro emocionalmente y que está en proceso de evolución. Afirmativa, perdón, Rápidamente, sí, quiero complementar dale, porque la promesa es, ok, te autopercibís, estás naciste mujer, te autopercibís como un hombre o alguien te dice, mira, no sé, tenés conductas como jugar al fútbol o etcétera, o un lo que ejemplo. fuera, entonces estás atrapada en el cuerpo equivocado, vía libre para que te llamen de otra manera y para hormonizar, bloquear con hormonas y hormonización cruzada, mutilación, y Exacto. esa va a ser la plenitud y la felicidad. Vamos por ahí directamente, sin ningún tipo de indagación. Sin ningún tipo de indagación. Ese es Eso es el lo punto, sin afirmativo, ahí ningún va. tipo de evaluación. Esa es la terapia supuestamente afirmativa. Y nos encontramos con que, como te decía, a los 15 minutos, además, la mamá, el papá son informados. Bueno, por ejemplo, si es una niña que dice que se percibe varón, le dicen, bueno, mamita, ponete contenta, murió un hijo, nace una hija. Esto con nada de trabajo, de indagación, de ver cuáles son las heridas psíquicas, de ver de dónde viene esto, si es impulsado desde realmente una motivación tan profunda o es algo impuesto como una moda, como una cosa que es la que hoy marca el sistema, la que hoy marca tu pertenencia o no pertenencia, ¿no? Es más importante que seas de sexo fluido, que cambies de sexo, a que puedas amigarte con quien sos. Y entonces empiezan estos tratamientos que claramente son de conversión, ¿no? Envueltos en la palabra afirmativa, o tenemos que Claro. cambiarte el cuerpo para que vos te vuelvas la persona feliz que querés ser. Entonces te empezamos a hormonar, los bloqueadores de las hormonas que hacen que el cuerpo no se desarrolle adecuadamente. Sabemos que esto está pasando cada vez a edades más tempranas, con problemas que se tenga en cuenta que son irreversibles y bajo promesa de que si cambias de idea no pasa nada. Entonces, ahí hay una conversión y una convención grave, porque después llegamos al punto de las operaciones, entran en lista de espera de operaciones y se los opera, se los mutila, se les quitan sus órganos sexuales naturales y se los transforma, pero en apariencia, porque en realidad
todo ese movimiento de conversión es como si fuera una cirugía estética, con perdón de poner ahí la palabra estética porque de estético no tiene nada, pero quiero decir, es como una modificación de la apariencia, pero no se trabaja profundamente en la herida que puede haber ahí. Y lo que yo veo en la consulta, y que es lo que más me ha llevado a que diga, me siente a meditar sobre esto, es que siempre, siempre que me llega alguna niña, algún niño, algún puber con estas preguntas, hay claras heridas en el desarrollo, hay claras influencias del medio externo que lo han llevado a creer desde su fantasía que esa es la solución, cuando en realidad lo que está atravesando habitualmente es la confusión natural que viene con el crecimiento, con la pubertad, con los cambios en el cuerpo, con la vergüenza que me da, que me están pasando cosas y no sé bien qué son, y que en lugar de ser informados como cambios naturales y acompañados amorosamente, se vuelven una marcación de que ves, tenés el cuerpo equivocado. Entonces, estamos de nuevo frente a una feroz terapia de conversión llamada terapia afirmativa, como si fuera lo mejor que le podría pasar a una persona. Y después ya vemos los estragos que vienen hacia adelante, ¿no? Entonces, este es el tema que yo estoy viendo y que en la consulta realmente me choca y me obliga a revisar, a repensar y a acompañar a estos niños, a estas niñas que realmente lo que necesitan es ser escuchados, es empezar a comprender cuáles fueron sus angustias, sus dolores, sus miedos. Crecer a todos nos cuesta, es difícil, la pubertad no es fácil, la adolescencia no es fácil, y si en vez de acompañarnos en las angustias naturales y evolutivas de la adolescencia, lo que se nos hace es una promesa de felicidad inmediata, donde pareciera que no hay efectos colaterales ni ningún tipo de daño y que todo va a ser divertido, feliz y maravilloso. Y como niños, como púberes, lo compramos ¿Sabés porque qué? todavía tenemos una patita en la fantasía, una patita en la realidad que recién está empezando a apoyarse y una patita fuerte en el pensamiento infantil, que es un pensamiento mucho más literal, mucho más básico. Tal cual. Y ¿Sabés? los padres van quedando afuera, ¿no? Se los va empujando cada vez más afuera y de golpe escuchás que parte de los profesionales de la salud dicen, no, mejor no hables con tus padres porque son una mala influencia y nosotros te estamos acompañando en lo que necesitas para ser Sí. feliz en la vida. Y Y yo digo, wow, las leyes ¿no? van en ese sentido. ¿Sabés a qué me hace acordar? Cierta vez me Sí, contaron que los que, suponete, en Medio Oriente, los que se inmolan en un atentado, por ejemplo, para recuperar la tierra, que no me quiero meter mucho en política, pero para recuperar no, la pero tierra que es nuestra, suponete los palestinos que dicen que Israel usurpó y demás, esa promesa de si vos te inmolás, te vas a encontrar luego con un paraíso lleno de mujeres y placeres, y desde chiquito le sí, van diciendo ahí, y claro, llega el momento de que es tal el implante de esa promesa que la persona va convencida y entusiasmada hacia lo peor, que es una muerte violenta. No es que le dicen, vos exacto. vas a ir, lo podés hacer, elegís, y las consecuencias es que vos vas a morir destrozado como una bomba, como los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial. No van por ahí. No, los frutos de todo esto, tan bien descritos con evidencias por Nicolás Ponciglione en el libro Desconstruyendo la ESI, no son compartidos, no son explicados, es solamente una parte, y hablando de los padres, si no adherís a esta promesa de felicidad, primero que estás en contra de tu hijo y corre un peligro de lo peor, y también además sos un anti derecho, una persona que está en contra de estas nuevas Exacto. Ujú. puntos de vista. No, quería agregar eso antes de que ya tenemos que cortar, Sí, literalmente. ya Pero estoy no, no, viendo la hora. pero quedó Lo perfecto. lamento muchísimo porque la verdad es que tenía muchas ganas de hablar, pero bueno, a veces la tecnología hace estas cosas raras que no entendés por qué, pero parece que se resiste. No pasa nada, porque Em, a veces 15 minutos son tan contundentes que después las personas que vayan a buscar y sigan escuchando la entrevista que hicimos antes, que te sigan en las redes, que sigan a Manada, a Nicolás Ponciglione, a Pablo Muñoz Iturrieta, hay mucho para ver y para complementar esta conversación que tuvimos.
A investigar, exacto. pues. Adri, Exacto, a investigar y a no quedarse con lo que nos venden sin abrir bien el paquete y mirar antes de comprar, ¿no? Para cerrar ya, y gracias igual por el pequeño espacio, porque siento que si no seguimos difundiendo, la gente sigue en una nube y no se entera de nada. Lo que quiero decir es que los padres no se queden callados, que los padres no tengan miedo de ejercer su paternidad y de asumir que tienen niños en formación y que lo que tienen que hacer es protegerlos, porque lo que se les está pidiendo a estos niños, con la imagen que vos trajiste, es inmolarlos, es quitarles la salud física, la salud mental y el futuro en aras de una transformación que en lo único que los transforma es en personas mutiladas, en personas heridas, en personas sin capacidad de goce, sin capacidad de acceso a una buena sexualidad, sin capacidad de salud física porque se les dañan muchísimos más órganos. Entonces, cierro con esto, no hablo más, ya sabes que hablo hasta por los codos, pero me voy a yo callar. también. Investiguen, no sé qué, inquietos y busquen respuestas. Y estamos acá, los profesionales que estamos comprometidos con esto, como vos, bueno, como toda la gente que nombraste, para ayudar, para que se despierten. Un abrazo enorme, Adriana. Un abrazo, Alejandro, nos vemos. Nos Te vemos. agradezco muchísimo. Gracias.